Muy muy buenas desde la oficina. Es muy probable que si me estás viendo hoy, el mismo día en que he subido este vídeo, haya sido el día después de Reyes, y espero y deseo que si os han traído carbón sea carbón del bueno, del que nos gusta. Este es el portaavión más ligero que hay en el mercado, pesa 5 gramos. Dicho esto, hoy vengo a resolveros una de las dudas que más me habéis dejado por los comentarios aquí en el canal, y es ¿qué tipo de platos elegir? ¿Platos redondos, los platos de toda la vida, o platos ovalados? A simple vista quizás no lleguéis a apreciar las diferencias, pero si os pongo un redondo delante de un ovalado, veréis cómo sobresale por aquí el ovalado y, sin embargo, por aquí se queda corto. Los platos redondos son los que ya conocéis, son los que montan todas las bicicletas de serie y es el plato que habitualmente llevamos el 95% de usuarios de la bicicleta. Podríamos decir que una de sus ventajas es el hecho de no tener que hacer una inversión en unos platos cuando compramos una bicicleta, y es que este tipo de platos son los platos normales, son los platos que se han llevado toda la vida, con lo cual no vamos a tener que hacer un gasto extra a la hora de comprarnos una bicicleta. Otra de sus ventajas es la integración con las propias bielas, y es que cada vez más las bielas están haciendo unos diseños cada vez más extravagantes y los platos siguen esa línea de diseño, especialmente si hablamos de platos en carretera de Shimano o en montaña también de Shimano, que los brazos de las propias bielas son brazos, pues bueno, bastante radicales, y los platos integran esos brazos de manera que los platos quedan integrados en el conjunto de bielas. A la hora de pedalear son los platos con los que todos hemos aprendido a ir en bicicleta, de modo que no vamos a notar nada raro cuando pedaleemos con ella. Es un sistema al que ya estamos habituados y no vamos a tener unos dolores en ciertos músculos que nos pueden producir unos platos ovalados. Ahora hablaremos de ello cuando pasemos a ese tipo de platos. El ajuste del desviador para platos redondos es un ajuste que se realiza de manera bastante sencilla, no requiere de mucha experiencia ni de muchos conocimientos para poder ajustar el desviador y que funcione correctamente con platos ovalados, y ocurre lo mismo a la hora de cambiar cadena. Es mucho más sencillo cambiar cadena en este tipo de platos. El gasto a la hora de cambiar los platos es más o menos similar cuando hablamos de platos originales, y es que si nos vamos a unas bielas 105, Ultegra o Durace hablando en carretera, los platos para estas bielas, al ser tan específicos por el tema de los brazos del propio plato, hacen que encarezca el producto y se asemeje al precio de un plato ovalado. Pero si no nos vamos a un plato original, como no lo sería un ovalado, podemos encontrar platos mucho más económicos para nuestras bielas. El funcionamiento, ya no hablo del ajuste, sino del funcionamiento cuando vamos rodando nuestra bicicleta en un sistema de doble plato en carretera o en montaña, si llevamos un doble plato, es perfecto con platos redondos, y esto es algo que realmente cuesta mucho de conseguir con los platos ovalados. Ciertamente los platos redondos a nivel de desventaja no tienen ninguna desventaja importante, así que son los recomendados para todos los usuarios. Vamos a ver entonces qué nos ofrecen los platos ovalados. Y es que los platos ovalados, después de haber visto que en un plato redondo todos son ventajas, podría parecer que no tiene ninguna ventaja respecto a ese tipo de plato, sino que todos serían desventajas. Hemos hablado de precio, hemos hablado de estética, pero realmente pueden aportar soluciones, pueden aportar mejoras al plato redondo. Vais a ver. La principal ventaja por la que los usuarios montan platos ovalados es porque este tipo de plato elimina el punto muerto. Y para que lo entendáis, os lo explico. Este de aquí es un plato ovalado de 52 dientes. Y este es un plato redondo de 52 dientes. Es decir, estamos hablando del mismo tamaño para ambos platos. Si colocamos uno enfrente del otro y hacemos coincidir sus dientes, veréis cómo el plato redondo, en este caso por la parte de abajo, es más grande, mientras que si lo volteamos, el plato ovalado pasa a ser más grande en otro de los extremos. Ahí podemos ver la ovalidad de este plato, que va tal que así, esta parte va abajo, de modo que cuando tenemos
una biela abajo, que en la del otro lado la tendríamos arriba, la circunferencia que rodea el plato con la cadena es más pequeña. A la hora de hacer fuerza estaríamos moviendo un plato más pequeño. Cuando esto va avanzando, la circunferencia es mayor y estaríamos moviendo un plato de mayor tamaño. De hecho, creo que sería más fácil explicarlo con una bici. Os lo dejo aquí. Cuando tenemos un pedal abajo y el otro arriba, este pequeño gesto hasta que conseguimos adelantarlo es bastante complicado de hacer cuando hablamos de hacerlo con nuestras piernas. El plato ovalado en su posición correcta nos simula, en este caso, un plato más pequeño, de manera que nos facilita realizar ese pequeño avance cuando tenemos un pedal abajo y el otro arriba. Cuando más fuerza estamos haciendo, el plato lo tenemos en la posición en la que nos simula un plato de mayor tamaño, de modo que nos permite un mayor avance. Gracias a la eliminación del punto muerto vamos a encontrar todas las demás ventajas que ofrece un plato ovalado respecto a un plato redondo. Y las encontramos, por ejemplo, en subidas de montaña técnicas con bastante tierra, en las que la rueda trasera al pedalear con un plato normal nos patina, y es que si son muy empinadas nos podemos encontrar con que hacemos solamente fuerza hacia abajo. El hecho de hacer solamente fuerza hacia abajo hace que al pedalear hacia abajo con mucha fuerza la rueda trasera nos patine, pasemos ese punto muerto y volvamos a pedalear hacia abajo con el otro pie, de modo que la rueda trasera no tracciona correctamente y va patinando constantemente. Gracias a la ovalidad de estos platos nos vamos a encontrar con que cuando pedaleemos hacia abajo de repente va a pasar a ser un plato más pequeño y nos va a adelantar el otro pie y nos va a facilitar de nuevo el pedaleo, con lo cual va a ser un pedaleo más redondo a pesar de la subida y vamos a tener una mayor tracción en la parte trasera. Como acabamos de hablar hace un momento, con este tipo de platos vamos a llevar un pedaleo mucho más redondo que con el propio plato redondo, valga la redundancia. Y eso nos va a permitir que la pedalada sea mucho mejor y no desaprovechemos la fuerza que estamos haciendo. En todo momento vamos a estar haciendo fuerza, vamos a estar avanzando y eso nos va a ahorrar vatios respecto a un plato redondo normal. Otra de las ventajas, y de nuevo gracias a eliminar el punto muerto, es que para todas aquellas personas que tienen o que tenemos problemas de rodilla, nos elimina ese punto muerto en el que con un plato redondo hemos de hacer un sobreesfuerzo para pasarlo, y con este tipo de platos nos facilita esa pasada, de modo que no tenemos ni que pedalear a pistón ni que hacer un sobreesfuerzo para pasarlo y nuestras rodillas van a sufrir menos. Y parece que todos son ventajas para este plato también. Entonces, ¿qué desventaja tiene? Pues bien, una de sus desventajas es que cuesta adaptarse a este tipo de plato. Si empezáis a utilizarlos, os vais a encontrar con que vais a empezar a desarrollar unos músculos que con el plato redondo no se utilizaban tanto y os van a doler las piernas, vais a necesitar unas semanas de adaptación a este tipo de platos. Y depende a qué altura de la temporada nos pille, esto puede ser un factor clave a la hora de montarlos o no. Ya hemos hablado anteriormente de que la estética podía ser su desventaja, aunque creo que este plato, por ejemplo, encaja perfectamente en cualquier biela a nivel estético. Y otra de sus desventajas puede ser el precio si lo comparamos con platos no originales. En este caso, este mismo plato comparado con un Ultegra es el mismo precio. Por último, otra de las desventajas más importantes que considero para estos platos es que si tenemos dos bicis o más, montaña, carretera, triatlón, necesitaremos montarlo en todas las bicicletas para así no notar una diferencia de pedaleo si pasamos de una bicicleta a otra. Como hemos dicho, cuesta adaptarse a este tipo de platos y no podemos salir 3 días en carretera, ir cómodos con esto, de golpe pasar 5 días a la bici de montaña, tenernos que adaptar de nuevo al plato redondo para que cuando volvamos a la carretera notemos una gran diferencia. Es recomendable montarlo en todas las bicicletas y creo que eso es un punto de desventaja, ya que el coste que nos supone es bastante elevado. Y dicho esto, ¿tú con cuál te quedas? ¿Has probado los platos ovalados? ¿Eres de los de siempre? ¿Llevas un plato con más ovalidad que este, que también los hay? Déjamelo como siempre abajo en los comentarios. Espero haber aclarado algunas de vuestras dudas. Si no, de nuevo dejádmela abajo
Espero que os haya resultado interesante y como siempre, nos vemos muy pronto. Por cierto, como hemos comentado, este tipo de platos requiere de un montaje especial. Es más complicado ajustar el desviador, necesita de más cadena y el montaje en sí es diferente. Os intentaré dejar el jueves abajo en la descripción cómo se montan estos platos.